tengan todas y todos bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa Junto al Pueblo. Gracias una vez más por permitirnos llegar a sus hogares a través de la señal de ANTV, la señal del pueblo legislador, para contribuir con la construcción de la patria libre y revolucionaria, socialista, antiimperialista, desde su programa Junto al Pueblo. Para tener patria libre, socialista, antiimperialista, hay que tener pueblo consciente, pueblo organizado, pueblo movilizado. Y eso es lo que buscamos desde Junto al Pueblo, a contribuir a dotar a nuestro pueblo de herramientas para avanzar en la construcción de la ruta bolivariana y para enfrentar la agresión imperial. Y ahorita, con la conciencia, enfrentar a la pandemia que azota al pueblo, a los pueblos del mundo, que tiene una dimensión en más de 197 países del mundo, precisamente pueblo consciente para enfrentar también al coronavirus, que es una necesidad que nos protejamos y que entendamos que en la prevención está la clave. Por eso, quedarnos en nuestras casas, acatar las recomendaciones de la Comisión Nacional Presidencial, las recomendaciones del propio presidente Nicolás Maduro, que todos los días se dirige al pueblo de Venezuela de conjunto con la Comisión Nacional Presidencial para los partes. Todo esto contribuye a formar esa conciencia. Hoy vamos a tener un invitado muy especial en nuestro programa Junto al Pueblo. Antes vamos a compartir con ustedes las principales efemérides de estos días. 10 de abril de 1927 nació Héctor Mujica, escritor, periodista, político, filósofo, investigador y profesor universitario. Fue uno de los más destacados dirigentes revolucionarios, militante del Partido Comunista de Venezuela, quien asumió el pensamiento marxista como teoría política para abordar la realidad de Venezuela. Desde muy joven se caracterizó por ser un luchador social, además de un gran intelectual y militante comprometido. Cabe destacar que Mujica fue candidato presidencial en 1973 y presidente del Partido Comunista entre 1990 y 1991. 10 de abril es el Día del Investigador Científico y de la Investigadora Científica. Es un día proclamado por la Conferencia General de la UNESCO y esta fecha sirve para homenajear a los científicos y a las científicas del mundo, quienes contribuyen de diversas maneras a elevar la calidad de vida de la sociedad. La fecha a su vez coincide en el nacimiento de Bernardo Alberto Hussein, médico y farmacéutico argentino, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1947, quien se convirtió en el primer científico latinoamericano en haber obtenido tan importante galardón. 11 de abril de 1817 se produce la Batalla de San Félix. Como parte de la campaña de Guayana, hace 203 años se libró esta crucial batalla en la Mesa de Chirica, donde las tropas patriotas al mando del general Manuel Carlos Piar liberaron el territorio de Guayana del dominio español. Gracias a la brillante estrategia militar de Piar, las fuerzas revolucionarias obtuvieron una aplastante victoria en apenas media hora de lucha, cumpliendo así el sueño del libertador Simón Bolívar de liberar a Guayana y convertirla en el centro económico, geográfico y militar de la nación. 11, 12 y 13 de abril de 2002. Días de mucha importancia para la memoria histórica del pueblo de Venezuela, para que en el imaginario colectivo siempre tengamos esos días en que el pueblo fue víctima del imperialismo. Se dio un golpe de Estado en contra del presidente Hugo Chávez, en medio de una conjura entre los medios de comunicación privados, los principales partidos políticos de oposición y el conglomerado empresarial privado, con el apoyo de fuerzas extranjeras, fue ejecutado este golpe de Estado en contra del presidente Hugo Chávez Frías, quien fue secuestrado por 48 horas, haciéndole creer al pueblo y a la comunidad internacional que había renunciado a su cargo, con la excusa de que había ordenado dispararle a civiles durante una marcha de la oposición. Sin embargo, el pueblo revolucionario salió a las calles a exigir la restitución del presidente legítimo, obligando a los golpistas a huir, recordándole a la oposición apátrida que todo 11 tiene su 13.
12 de abril de 1875 se descubre el primer yacimiento petrolero en Venezuela, ubicado en la hacienda La Alquitrana, cerca de la población de Rubio, en el estado Táchira, y perteneciente al señor Manuel Antonio Pulido. Fue descubierto el primer pozo de petróleo en nuestro país, que fue bautizado con el nombre de Eureka, del que brotaba petróleo de forma espontánea. Tras el hallazgo, Manuel Antonio Pulido decide fundar la primera compañía petrolera venezolana junto a 5 hacendados de la zona La Petrolia del Táchira. Bueno, estas son las principales efemérides de estos días, no sin antes recordarles que mañana es uno de esos días que la historia nos obliga a mantener siempre presente, recordar que ahí le vimos el rostro al imperialismo, ahí empezamos a comprender en aquel 2002, han pasado ya 18 años, 2002, parece mentira cómo pasa la historia y puede pasar sin que advirtamos, por eso no debemos olvidar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Con esa conexión es lo que nos va a permitir siempre mantener viva la memoria y poder en nuestro pueblo, cada uno y cada una de nosotras, estar pendiente, consciente de qué significa la agenda de agresión del imperio norteamericano, cuáles fueron las causas de esa agresión, qué consecuencias trajo, cómo reaccionó el pueblo los días 11, 12, 13 y 14 de abril, que bueno, le dio un golpe duro al imperialismo del cual todavía no se ha recuperado, porque detrás de esa reacción lo que hay es pueblo consciente, pueblo organizado, pueblo movilizado y pueblo con la ruta clara de lo que Hugo Chávez quiso venir a hacer a Venezuela con la revolución bolivariana y que todos y todas nosotras conservamos y nosotros conservamos como legado. Por eso nunca más volverán, no pasarán y los señores imperialistas no van a poner su bota imperial en Venezuela desde otros métodos distintos a los que ya la han puesto. Aquí está el pueblo preparado para propinarle todas las derrotas que tengamos que propinarles, como aquel 11, aquel 12, aquel 13 y aquel 14. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con más de Junto al Pueblo. No se aparten, que ya comienza nuestro segmento de entrevista con el invitado de hoy. Diferentes parroquias del Distrito Capital fueron visitadas por la caravana del Nazareno de San Pablo, respetando las conmemoraciones eclesiásticas de la Semana Santa en nuestro país en medio de la cuarentena social, colectiva y voluntaria. Fueron miles de feligreses que desde sus casas y lugares abiertos de residencias saludaron el tránsito de la talla de más de 300 años que incluso se endosa la leyenda del limonero del Señor. En medio de la pandemia del COVID-19, el gobierno bolivariano suma el encuentro de la fe de los venezolanos y venezolanas en la resistencia de la esperanza para avanzar y vencer las dificultades. Continuamos ya con nuestro invitado de hoy. Tengo el honor de tener en el programa Junto al Pueblo en esta emisión de hoy viernes, emisión especial porque como todos y todas saben, salimos normalmente los días miércoles. A raíz de la pandemia se nos pidió un día más como es el día viernes, entonces estamos desde aquí orientando mucho más a nuestro pueblo desde nuestro programa. Y hoy tenemos a Numa Molina. Bienvenido Numa a Junto al Pueblo. Numa es un sacerdote jesuita, es teólogo, es además comunicador social, es un hombre de patria, es un hombre de amor a Dios. Es un hombre de incuestionable compromiso ético con su condición de religioso y de incuestionable compromiso ético con los valores cristianos que la revolución bolivariana contiene dentro de su filosofía. Recordemos que la revolución bolivariana es profundamente cristiana, tal como lo anunciara y lo practicara el propio comandante Chávez, y Nicolás Maduro, pues fiel a ese legado, ha mantenido esa conexión
cristiana de la Revolución Bolivariana. Bienvenido a nuestro programa. Quiero comenzar hoy, estuvimos viendo el video de la agenda que tú estás desarrollando y que forma parte del trabajo religioso que se lleva. Vimos allí que hubo un recorrido con el Nazareno el día jueves por las calles de Caracas hasta llegar a Fuerte Tiuna. El miércoles, jueves fue ayer, el día miércoles. Numa también es el capellán de Venezolana de Televisión, así que pedimos permiso por esta planta amiga de Venezolana de Televisión para tener aquí a su capellán. Y vimos pues todo el recorrido, causó muy buena impresión que el pueblo se conectara como se conectó en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, como se conectó con su fe cristiana, con sus valores religiosos. Y bueno, y vimos ayer también en la iglesia de San Francisco una misa que se transmitió con la presencia del presidente Nicolás Maduro, el alto mando político de la revolución, unos cuantos integrantes del alto mando político de la revolución. Vimos también cómo se conecta el presidente con la fe. Y bueno, también hemos visto, Numa, por las redes, ataques a tu persona porque hiciste la misa, oficiaste la misa en San Francisco, le oficiaste una misa al presidente Nicolás Maduro, o sea, politizando todo un enfoque de un acto religioso que es cuestionable, totalmente cuestionable que se presten, pero que sea tú mismo que nos digas qué impresiones tienes sobre todo este fervor religioso por una parte y por la otra cómo reacciona esa derecha venezolana que definitivamente se conecta con otro tipo de proyectos que no están asociados a la paz, a la tolerancia, a la diversidad, a la pluralidad. Bienvenido. Gracias, Gladys, por la invitación a que hoy estemos aquí hablándole al pueblo, ¿no? Conversando desde el pueblo y con el pueblo, ¿no? Y la primera cosa, bueno, el miércoles santo, que es el día del Nazareno, eso en Venezuela es muy normal, pero fundamentalmente en Caracas, pasar el día del Nazareno sin el Nazareno es como difícil. No obstante, este pueblo ha dado unos ejemplos de disciplina, diría yo, estoica, ¿no? Y además, pues hubo como ese modo que se llama en términos religiosos vicario, que vino a sustituir la procesión, que fue llevar el Nazareno en el papamóvil. Al principio se tenían muchas dudas sobre ese tema, porque había la sospecha de que el pueblo se bajara de los edificios a ir a tocar el vehículo o lo que fuera, ¿no? De hecho, al principio estuvo negada la posibilidad de la procesión por el peligro que eso significaba. Después, el propio presidente Maduro es quien autoriza la procesión y dice, vamos con el Nazareno, que se encuentre con el pueblo desde el papamóvil sin tener eso como tentación de estar tocando allí, que podría convertirse en un punto de contagio, ¿no? Por cualquier cosa. Y se dio la procesión y hay que ver los gestos tan hermosos que pudimos ver de la gente desde los balcones, desde las ventanas de los edificios, desde su casa, desde la ventana de su casa, que le rezaban, que le sacaban banderitas, que le tiraban besos. Es la fe hecha pueblo, ¿no? Hecha pueblo, ¿no? La fe de nuestro pueblo. Después ayer, claro, tuvimos esa experiencia de la Eucaristía. Ayer, Jueves Santo, comienza para la iglesia lo que se conoce como el Triduo Pascual, que comienza con el jueves y termina con el domingo de resurrección. Entonces, en ese triduo que se medita, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Hoy estamos meditando la muerte. Ayer meditábamos esa cena última que el Señor tuvo con sus discípulos, que Jesús tuvo con sus discípulos y con sus discípulas, porque ahí también había mujeres, ¿no? Ahí estaban las discípulas y los discípulos. Lo que pasa es que el machismo judío inicial quitó a las mujeres de en medio de la cena del Señor, pero ahí estaban ellas también. Y había bastantes que eran seguidoras.
y vaya que fue motivo también de crítica. Siempre decían que andaba con gente de mala vida, que le estaba dando espacio a las mujeres, y eso fue así hace 2000 años, con los fariseos y los maestros de la ley y los escribas, y así sigue siendo hoy. Sí, eso a mí no me preocupa, más bien me da dolor que haya gente que haya se haya molestado en ver la misa de ayer por televisión para criticarla y no para aprovechar un mensaje que si yo le celebrara a ellos, a ese grupito de la derecha, la misa del Jueves Santo, la misma homilía les diría, porque eso era evangelio, ahí no había ningún tipo de política, de política partidista. Entonces, es una cosa triste. Yo digo que esos son los nuevos fariseos o el neofariseísmo que está enquistado en la iglesia haciendo tanto daño. Por ahí un señor, que no tengo para qué nombrarlo, no merecen ni nombrarlo siquiera, decía que yo había celebrado una misa para Maduro, para Cilia, para no sé quién otro, para Padrino. Pobre gente. Y luego otro decía que si no habría una forma de que a mí me prohibieran celebrar esa misa, pero ¿quién me va a prohibir a mí hablar del Evangelio de Jesucristo en esta iglesia? El día que la iglesia haga eso, ese día estará cometiendo un error muy grande, porque, bueno, y pueden hacerlo, es probable, de eso se ha dado. A Jesús también le prohibieron hablar de Dios, ¿no? Es decir, justamente lo matan porque él hablaba de su padre y decía que Dios era su padre, y eso era una blasfemia para los judíos de su tiempo. Bueno, ya tenemos que hacer otra pausa en nuestro programa, muy breve pausa, para retornar, para continuar conversando con Numa Molina, sacerdote jesuita, teólogo, comunicador social y sobre todo un militante de la esperanza de mejor vida para nuestro pueblo. Ya venimos, no se aparten. Continuamos Junto al Pueblo y con nuestro invitado Numa Molina. Ya hemos reflexionado un poco sobre este contexto en el que nos encontramos hoy. Quería aprovechar la oportunidad para una pregunta que tengo con Numa, de recordar algunos datos actuales de lo que es los indicadores que nos está reportando la Organización Mundial de la Salud. 1.666.895 casos de coronavirus, 100.454 fallecidos, 369.971 recuperados. Si nos ponemos entonces en las líneas de cómo está el panorama en el mundo con respecto a los países, el primer país del mundo que tiene el mayor número de casos es los Estados Unidos, le sigue España. Estados Unidos tiene 488.755 casos de coronavirus, España 157.053, Italia 147.577, Alemania 119.624, Francia 117.749 y China 81.901. Las cifras de Venezuela fueron reportadas ayer por el presidente Nicolás Maduro y bueno, también quería compartir que el primer país en número de muertos, de fallecidos, es precisamente Italia con 18.849 y ya Estados Unidos reporta 17.995 fallecidos a esta hora y España 15.970 fallecidos. Mientras que Venezuela, como todos y todas sabemos, voy a anotarlo por aquí para que me sea más fácil conseguirlo, ubicar el caso de Venezuela para que veamos. Venezuela, vamos a ver cómo hace aquí, ya va a salir, muchachos. Venezuela, aquí tenemos a nuestro país, que nos dice que tenemos 171 casos, son la cifra que fue reportada ayer por el presidente Nicolás Maduro, y 9 fallecidos.
recuperados 84 y casos activos 78. En situación un poco crítica, 6 casos solamente. De tal manera pues que Venezuela está muy lejos de ese panorama que se reporta en el mundo. En Latinoamérica también está bastante lejos de ser. Eso nos pone a nosotros optimistas porque se mantiene la curva, que es el aplanamiento de la curva de la que nos habla el presidente Nicolás Maduro. Numa, en estos tiempos de pandemia que como ves está marcado, es una pandemia porque está afectando al mundo entero. 197 países y más. En estos tiempos de pandemia será una oportunidad para acercarnos a Dios, reunirnos con nuestros seres queridos, retomar la oración en familia, acercarnos a Dios desde las diferentes maneras como nos podemos acercar con nuestra palabra y con nuestras acciones, con nuestra coherencia. Me gustaría que tú pudieras hacer una reflexión hoy Viernes Santo en torno a esta oportunidad o a lo que nos convoca esta pandemia. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que tener los creyentes de las diferentes religiones, ¿no? De las grandes religiones del mundo, pero también los cristianos de las diferentes confesiones. Una cosa que tenemos que tener claro es que la espiritualidad la necesitamos siempre. Así es. Es decir, no es que porque hay pandemia yo rezo, ¿no? No, yo debo estar en contacto con la trascendencia siempre. Pero hay como momentos, ¿no? Cuando vienen estos momentos difíciles, siempre se da aquello de que se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Y así nos pasa, ¿no? Nos acordamos de Dios cuando estamos en dificultades. Hay un teólogo que habla del Dios tapahuecos, ¿no? Y el Dios tapahuecos es ese, que cuando hay un vacío lo busco. Y una vez que me tapa el vacío y pasó la crisis, ya me olvido de él. Yo espero que eso no va a pasar en la humanidad. Primero, tenemos que ver esto como un signo de los tiempos. Porque es que nos cuesta. Tal vez vivimos en un ajetreo tan grande que nos cuesta detallar la belleza de un atardecer, por ejemplo, la hermosura de un amanecer, el canto del gallo, ¿no? Cosas tan sencillas como esa. Hemos perdido la capacidad de admiración en medio de un mundo que no paraba, de un mundo con los cielos surcados de aviones por todo el planeta, dejando contaminación, y todos creíamos que no se podía vivir sin esos aviones surcando los aires todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿quién podía imaginar el aeropuerto cerrado? ¿Quién podía imaginar Charles de Gaulle, por ejemplo, de París, cerrado? O Barajas de España. O Panamá, que es un cruce de caminos en América Latina. Y sí se podía cerrar, sí podíamos hacer una pausa, sí podíamos dejar que el planeta respirara y hablara. Lo triste es que tengamos que pasar por una experiencia de estas para poder entenderlo. Luego, la lección que estamos aprendiendo en esta experiencia de pandemia, que es una enfermedad, ¿no? La palabra es una palabra griega compuesta, demia, de enfermedad, de algo que se contagia de una a otra persona. Y pan, que en griego significa todo. Entonces de ahí viene pandemia, es una enfermedad de todos, de todo el mundo, pues. Y esa pandemia nos puso a todos a pensar en lo mismo. Cuando uno ve, yo creo que la primera vez, porque qué cosa tan curiosa, tenemos la globalización. Un experto canadiense, un comunicólogo de hace unos 20 años atrás, habló de la aldea global, McLuhan, habló de la aldea global. Y nosotros decimos, sí, la aldea global, es verdad que vivíamos en una aldea. Desde lo que pasa en Japón lo sabemos aquí en el instante. Pero ¿qué sucedía? Que sin embargo vivíamos muy lejos los unos de los otros. Correcto. Afectivamente muy lejos. Lo hermoso es que en este momento tú ves un video de China, tú ves las declaraciones de alguien de Europa y alguien de los Estados Unidos o de Sudamérica, y todos estamos hablando el mismo lenguaje, todos tenemos el mismo dolor, todos estamos despidiendo a nuestros familiares, a nuestros seres queridos que los hemos perdido y no los hemos podido volver a ver. Todos estamos conscientes también
que es una cosa dolorosa, ¿no? Y me duele tantísimo por el pueblo norteamericano. Pero, sinceramente, este capitalismo salvaje que nos estaba avasallando se quedó desnudo. Llegó un momento en que le quitaron la ropa y todo y quedó al desnudo. Y nos dimos cuenta del esqueleto que era, que no era tal cosa tan fuerte, tan robusta como imaginábamos. No, era un esqueleto que de broma le quedan algunos tejidos. No es posible que Europa o Estados Unidos en este momento estén con la salud, mostrando el sistema de salud que tienen por el suelo, que no sirve. Sí. Es inconcebible que un país como Venezuela, atacado en una guerra tan terrible, esté en este momento de primero en América, en toda la América, no solo América Latina, es la América, Norte, Centro y Suramérica. Así es. Entonces, y el Caribe, sí. Dando el mejor ejemplo, siendo referencia para otros gobiernos y también para otros pueblos. Y además la pandemia nos colocó en igualdad de condiciones en el mundo, que no hay seres superiores, todos somos iguales y todos estamos pues expuestos a la misma vulnerabilidad ante una circunstancia como la que estamos viviendo. Eso le tiene que bajar el copete a quien cree que es superior a alguien, a quien cree que es mejor que otro, a quien cree que el tema es tener bienes materiales y que eso me hace mejor persona. No, eso nos pone entonces ahora en un nivel que nos permite elevarnos para la reflexión sobre lo que es nuestra naturaleza humana y elevarnos para practicar la solidaridad y para compartir lo que tenemos y lo que no nos sobre, lo que tengamos así nos haga falta. Vamos a hacer otra pausa porque vamos a seguir conversando con Numa Molina. Como todos saben, es el párroco de Venezolana de Televisión, es un teólogo, comunicador social, sacerdote jesuita. Tengo gratos recuerdos de todo lo que fue el movimiento jesuita venezolano. Yo creo que tú eres el único sobreviviente, pero ya regresamos con más de Junto al Pueblo. Continuamos con más de Junto al Pueblo en la grata compañía de Numa Molina, muy conocido por nuestro pueblo y además admirado y querido. Un gran placer poder contar con tu presencia hoy en nuestro programa Junto al Pueblo. Quiero compartir contigo, con los usuarios y las usuarias y contigo una frase del Papa Francisco. Somos una única familia humana. Detengamos toda hostilidad bélica, que el esfuerzo conjunto contra la pandemia COVID-2019 nos haga reconocer nuestra necesidad de reforzar los lazos fraternos. Un llamado a la paz, un llamado del Papa Francisco a bajar la tendencia a favor de la guerra y que nos entendamos como una única familia humana. Y, por supuesto, nos llama a reconocernos en la fraternidad, a practicar la fraternidad y la solidaridad. Numa, como hombre de iglesia que eres en Venezuela, en medio de esta pandemia de COVID-19, manipulan la realidad con comentarios infundados, donde vislumbran y hasta casi que sueñan con un escenario trágico para nuestro país. ¿Pueden ser llamados verdaderos cristianos estas personas? Me gustaría tu reflexión en torno a este Primero, no merecen el nombre de cristianos. Segundo, pareciera que de humanidad no tienen nada. Y tercero, ni siquiera son venezolanos. Porque alguien que sea capaz de soñar con una enfermedad, con una peste, con un terremoto, con cualquier hecho natural que venga y nos haga daño como país, es una persona que no ama a Venezuela, no ama ni siquiera a su propia familia, porque, miren, estaba recordando ahora algunos refranes que escuchaba siempre a los viejos en mi familia, en mi aldea, ¿no? Uno es, la muerte no escoge, ¿no?
Y eso es taxativo, la muerte. Ahora ha quedado clarísimo que la muerte no escoge. Así ¿no? es. Que se muere el rico, el pobre, el príncipe, el de familia noble y el de familia de la más excluida. Que muchas veces el obrero que trabaja recogiendo la basura, que yo los admiro y les mando un saludo ahorita, porque de verdad me admiro de verlos recogiendo la basura, dejándonos limpia la ciudad en este momento de pandemia. Ese de repente tiene mejores defensas que tu príncipe o que tu presidente de la República. Entonces, gente que piensa así, y eso es verdad, mira, Gladys, yo algunas veces leo Twitter u otros mensajes en las redes sociales que cuando lees el texto uno imagina que se están frotando las manos, ¿no? Que se están frotando las manos cuando aparece un caso más, por ejemplo. ¿Cómo? Además dicen, no, el gobierno no está diciendo las cifras. Dicen que eso es mentira, que esas no son las cifras. Ellos viven soñando con la muerte y nosotros apostando por la vida. Así es, así es. Entonces, primero, como te podría decir, también usando un refrán de otro viejo que decía, qué engaño de vida, ¿no? Qué engaño de vida tienen, que estén pensando de ese modo. Y segundo, hermanos, los que piensan así, yo creo que es tiempo, Semana Santa, para que se hagan una pregunta seria. ¿Qué tipo de ser humano estás siendo tú en este momento que vive, no Venezuela solamente, la humanidad? Así es. O sea, esta pandemia mundial va a pasar por esta tierra y eso todavía no te va a tocar el corazón a ti para que cambies, para que seas otra persona nueva, el hombre nuevo del que nos hablaba San Pablo y después nos habló el Che también. Correctamente. Fíjate, Numa, quería llevarte un poco para otra reflexión. Persisten algunos sectores, a pesar de la convocatoria y de la actitud de paz del presidente Nicolás Maduro, de diálogo. Uno observa, ayer lo observaba yo en su justa dimensión de hombre de fe, que es una actitud de vida. No estamos haciendo una obra de teatro, no estamos dramatizando nada. Ahí está un presidente prácticamente colocado al nivel de cualquier ser de este planeta, creyente, cristiano, con fe, y con una profunda fe que le quiere comunicar a su pueblo que en la fe está también la salvación, como lo está en la prevención contra el coronavirus, como lo está en acatar todas las recomendaciones que tenemos que acatar. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer en nombre del Instituto Nacional de Servicios Sociales, INAS, en nombre también de los centros residenciales de adultos y adultas mayores privados y aquellos que son subsidiados por el gobierno nacional, nuestra propia institucionalidad que la representa el INAS, las casas de abuelos y abuelas de las alcaldías y de las gobernaciones, agradecerles todo el tratamiento que le han dado a nuestros centros residenciales. Solo funcionan los residenciales, pero allí se están haciendo desinfecciones, se están haciendo fumigaciones y se está también haciendo despistaje a los abuelos, a las abuelas y a los servidores y servidoras. Los 33 centros del INAS del país están siendo intervenidos por parte de nuestro gobierno a propósito de que como el personal va y viene, porque hay que cuidar a los abuelos, garantizándose de que de allí se esté dando toda la atención para evitar que haya un ingreso de alguna personal de enfermería, de algún camillero, de alguna persona que pueda ingresar habiendo estado contagiado, y de investigar incluso, como les he orientado yo a los directores, investigar cómo es la composición familiar de cada trabajador del INAS para poder saber si ha recibido algún hijo que viene del exterior o si estuvo en el exterior, etcétera, etcétera. Agradecerles todo el apoyo que nos han dado el gobierno bolivariano como un solo gobierno en la atención a los centros residenciales del INAS. Y lo traigo porque las noticias en la televisión española, por ejemplo, nos dan cuenta de que el 50% de los fallecidos provienen de centros geriátricos. Bueno, también Venezuela está dando un tremendo ejemplo en ese sentido. No tenemos ningún caso de coronavirus en nuestro centro. Tomamos las medidas a tiempo de cerrar que la población ambulatoria no llegue,
de que los familiares no visiten los que tienen su familia allí y que los visitan, que no vayan, y ha sido acatado plenamente y eso nos ha puesto en una condición muy especial para que en nuestros centros geriátricos no tengamos ningún caso de fallecido ni ningún caso de contagio de coronavirus. Quiero decirte entonces, ya para cerrar, Jesucristo en su infinita sabiduría nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Le quedará algo de corazón a aquellos que han participado y que participan violentamente en procesos de desestabilización, que todavía convocan y piden sanciones, intervenciones, cuando uno revisa las redes sociales de esos sectores que se oponen a la revolución bolivariana, se mantienen sectores de ellos en la misma agenda, en el mismo guión? ¿Le quedará algo de corazón a esa gente? ¿Cómo calificas tú y qué recomiendas tú a nuestro pueblo para nosotros asumir valientemente, diferenciarnos de esos llamados y tomar una posición correcta frente a la historia? Mira, estas personas que piensan así han sufrido una afectación, diría yo, muy fuerte en su dimensión afectiva. El mundo de los afectos lo tienen por el suelo. Tendrían que preguntarse, porque sin afecto no podemos vivir, ¿no? Sí, eso se tiene que trabajar. A nuestro pueblo, mira, que no nos dejemos contagiar de esto, porque es terrible. Es como un virus, es como un veneno que se te puede alojar en el corazón. Y no te va a dejar ser feliz cuando vives así de odio, cuando vives deseando el mal. No te va a dejar ser feliz, no vas a ser feliz tú, ni vas a dejar ser felices a los demás. Entonces andas transmitiendo amargura, se te pasa esta vida sin disfrutarla, tan hermosa que es tener amigos, y tener amigos de otras tendencias. Qué bonito es. Así es. ¿Ah? Encontrarme yo con amigos que no me tocan el tema político porque ya saben cómo pienso, pero que somos amigos y seguimos siéndolo. Así es. Pero estas personas se encierran, se encajonan y le hacen mucho daño a su propio entorno y al país también, porque descaradamente viven hablando mal de Venezuela, que eso es como andar uno hablando mal de la propia casa, ¿no? Así es. Y a mi pueblo, ánimo, adelante, nos espera la resurrección. Bueno, gracias, Numa. Hemos llegado ya al final de nuestro programa con este invitado de hoy, Numa Molina, que nos coloca siempre en la dimensión de hacernos reflexionar y de provocar reflexión en cada uno de nosotros y de nosotras como seres humanos y como seres humanas. Recordarles a todos ustedes, usuarios y usuarias, que se cuiden, que mantengan todas las reglas que está orientando la revolución bolivariana para prevenir el coronavirus y que aprovechen todos estos días de la cuarentena para vivir en familia, para compartir con la familia, para valorar la familia, para valorar a nuestro prójimo, para valorar a los demás, para interactuar sobre todo con nuestros niños, con nuestras niñas, con los adultos mayores, llenarlos de todo el amor que somos capaces de dar quienes estamos construyendo sueños de patria. Hemos llegado ya al final. A ustedes les invitamos, gracias Numa por acompañarnos, y ustedes continúen disfrutando de la programación de ANTV, la señal del pueblo legislador, y junto al pueblo los vuelve a invitar para el próximo miércoles, como de costumbre, a la 1 de la tarde en horario especial.